Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos en el aire con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Oramos para que las bendiciones del Todopoderoso les acompañen en esta hora, cuando nos disponemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Durante toda esta semana estuvimos estudiando la lección número 6, Posibilidades Ilimitadas. Recuerden que este día lo empleamos para darle un vistazo general de lo que hemos estudiado, afianzar esos conceptos que hemos visto y sobre todo pedirle al Señor para que al fijar estos conceptos nos ayude a poner en práctica lo que aprendemos cada semana. Reiteramos el título de lo que hemos visto durante la semana, Posibilidades Ilimitadas, y el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento se registra en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tremenda, maravillosa obra del Espíritu Santo a favor de los seres humanos, que nos da dones y nos ayuda a desarrollar esas cualidades tan importantes para mejorar la causa de Dios en esta tierra. Vaya nuestro saludo cordial, afectuoso, como siempre, el pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Que Dios pueda bendecirle también a usted. Esta semana se ha ido bastante rápido. Estuvimos estudiando un tópico de mucha importancia para la vida cristiana, como lo es los dones espirituales. Muchas personas, Pastor Scroggins, han sido fortalecidos con estos estudios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque en todo el territorio nacional, aquí en República Dominicana, como en el mundo a través de la internet, muchas personas están creciendo espiritualmente al participar de Radio Amanecer en Estudio. Efectivamente, no solamente aquí en la República Dominicana, como usted comenta, en toda parte del mundo a través de la internet tenemos el privilegio de cientos, miles de oyentes que estudian con nosotros las Sagradas Escrituras. Antes de pasar a hacer nuestro acostumbrado repaso semanal, quisiéramos invitar a toda la población para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por estas interesantes reuniones que realizamos de estudio de tu santa y bendita palabra. Reconocemos que siempre hay personas que el Espíritu Santo toca de manera muy especial y le ayuda a entender el propósito de Dios en esta tierra para con su vida. Tiene que ver con la salvación y el comunicar estas buenas nuevas de salvación a otros. Esperamos que al repasar esta lección de escuela sabática, tu Santo Espíritu se manifieste de manera muy especial, como siempre lo hace, para ayudarnos a entender las Sagradas Escrituras. Guíanos hoy y siempre conforme a tu santa y bendita voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Durante toda la semana estuvimos manejando una gran verdad sobre los dones espirituales. Son dados por el Espíritu Santo para la unidad de la Iglesia. Cuando un miembro de la Iglesia recibe un don de parte del Espíritu Santo, trabaja en esa dirección para ayudar a otros, para la predicación del Evangelio y para la perfección de la obra de Dios en esta tierra. Y justamente es eso. Cuando comprendemos correctamente la enseñanza bíblica de estos dones, nos damos cuenta que se trabaja a favor de la unidad de la Iglesia. Y el reconocimiento de que cada uno de nosotros es valioso y un miembro necesario del cuerpo de Cristo es un pensamiento unificador. Cada miembro de la Iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión de Cristo, y la misión de Cristo a la Iglesia fue
la predicación del Evangelio. No se puede vivir en esa tierra en términos espirituales si nosotros no echamos hacia adelante lo que es la predicación del Evangelio. Podemos pasar muchos años en la iglesia siendo como un miembro inactivo. Sin embargo, el propósito de cada miembro de la iglesia debe ser poner a funcionar esos talentos para que la obra de Dios pueda marchar en esta tierra, y así la iglesia estará cumpliendo con su misión. Cada miembro está dotado para el servicio, como hemos visto durante toda esta semana. Así es, pastor. Durante esta semana estuvimos examinando el tema de los dones espirituales en la Biblia. Estuvimos mirando que a cada miembro, a cada cristiano, se le da una obra que hacer por el Maestro. A cada uno de sus siervos el Señor le confía dones y talentos especiales. Y veíamos esto ilustrado en la parábola de los talentos de Mateo 25, donde dice que a uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y es bueno entender, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que cada siervo, cada persona que se entrega a Cristo, tiene un cometido por el cual es responsable. Y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades. Es decir, cuando Dios otorga los talentos a cada persona, Dios no ha obrado con parcialidad. Dios reparte los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos. Y Dios espera los réditos correspondientes. El hecho que Dios nos dé talentos a cada uno de nosotros es una gran responsabilidad, Pastor Scroggins y amigos, un alto compromiso que debemos darle cuenta a Dios por eso. Es importante, Pastor Alex Lizardo y amigos, que nosotros podamos tener en cuenta que en la medida en que recibimos los dones del Espíritu Santo, el único que debe ser honrado y glorificado debe ser el Señor. Hay muchas personas que definitivamente en su vida como cristiano han desarrollado muchos dones espirituales, y llega un tiempo en que piensan que esos dones son para su gloria, y no es así. Dios ha entregado esos dones espirituales, reiteramos, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones en esta semana, es para la gloria de Dios, para que la iglesia pueda marchar unida y sobre todo para que se pueda predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con más poder. La gloria de Dios debe ser el propósito de los dones espirituales y no la nuestra. Dios nos da para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa esos dones espirituales. Y en esta semana estuvimos abordando un tema de mucho interés: diversos dones unidos en servicio. Estamos haciendo un análisis de la personalidad de los discípulos y llegamos a la conclusión de que este grupo de hombres que el Señor había elegido eran en términos humanos incapaces de realizar cosas extraordinarias. Hacíamos un análisis de la personalidad de los mismos y llegamos a la conclusión de que el único de esos discípulos que podía, en términos generales, si uno deseaba poner alguna empresa y ponerla al frente de esa empresa, era Judas Iscariote, el que quizás estaba mucho más preparado que los otros discípulos, porque los otros están conformados de negociantes, pescadores, publicanos, personas que no eran muy bien vistos por la sociedad. Sin embargo, Dios llamó a estos hombres e irónicamente el que más capacitado estaba para hacer la obra falló, que fue el caso de Judas. Veíamos que después que recibieron el Espíritu Santo en gran medida, estos hombres que Dios llamó realizaron una obra extraordinaria, espectacular, a favor de la causa de Dios. Los antecedentes y las personalidades, los temperamentos y dones eran muy variados. Pero decíamos ese día, esto no fue una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. El caso de Mateo, quien era un recaudador de impuestos, era preciso, exacto, minucioso. Claro, reitero, estamos hablando después de la recepción en gran medida del Espíritu Santo. Y el caso de Pedro, que a menudo hablaba muy rápido y era una persona muy entusiasta e impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de liderazgo. Veíamos el caso de Juan, era tierno, pero también franco. Andrés
Era una persona amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Y el caso de Tomás tenía la inclinación natural de cuestionar y a menudo dudaba. Veíamos en esta semana cada uno de estos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades, dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar por él, y eso lo estábamos señalando cuando estuvimos abordando el tema unidos en servicio. Así es, pastor. Algo que estuvimos también abordando durante la semana lo fue el tópico de Dios como dador de toda buena dádiva. La palabra dádiva, de acuerdo a lo señalado por la Real Academia Española en su diccionario, es algo que se entrega de manera gratuita. Es un regalo que se le da a alguien sin esta persona merecerlo. Estuvimos abordando en la semana que Dios nos regala los dones sin nosotros merecerlos. Es un regalo de Dios, es una dádiva. Pero cada persona que ha recibido un don o un talento peculiar debe utilizarlo con el fin de adelantar el reino de Cristo. ¿En qué momento recibimos los dones del Espíritu? En el momento que nos bautizamos. Aprendimos en la semana que cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a Cristo, en ese mismo momento recibimos dones del Espíritu para la testificación y para el servicio de Cristo. En esta semana tuvimos la bendición de tratar un tema, el propósito de los dones espirituales, fundamentado en 1 Corintios capítulo 12, Efesios 4:11, donde nos dimos cuenta que los dones espirituales sirven para varios propósitos. Y encontramos que el Señor otorga esos dones espirituales a fin de nutrir, de fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio. Y veíamos en esta semana que esos dones están bien diseñados para desarrollar una iglesia unificada, una iglesia lista para cumplir su misión en el mundo. Y veíamos también en esta semana la relación entre los dones espirituales y los talentos que son naturales. Recuerdo muy bien cuando se hacía el comentario sobre esta lección, el pastor Alex Elizardo nos hablaba acerca de un talento natural que hay en la familia, tocar guitarra que se fue a través de la genética o se va a través de genética, transmitiendo de padre a hijo, y nos decía que tocaba algunos instrumentos, aunque no sabía de música, sin embargo podía tocar esos instrumentos, especialmente la guitarra. Y eso es lo que pasa. Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente en que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y en el servicio al mundo, e incluir los talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a Cristo. Es decir, que los talentos que nosotros tenemos y son santificados por el poder del Espíritu Santo, entonces se utilizan como un don en la causa de Dios. Y todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos se usan en el servicio de Dios. Por eso encontramos que hay muchas personas que tienen definitivamente muchísimos talentos y uno dice, wow, pero ¿cuánto talento tiene ese individuo? Si no son santificados por el poder del Espíritu Santo, esos son simple y llanamente talentos naturales. Cuando los mismos se ponen al servicio de Dios, veíamos en esta semana, entonces, santificado por el poder del Espíritu Santo, se utilizan como un don, un regalo de Dios para el crecimiento espiritual de la iglesia y también del individuo en torno a su vida cristiana. Veíamos además a Dios estableciendo dones especiales como el don de profecía y oficios específicos en la iglesia, incluidos pastores y ancianos, que son maestros dentro del cuerpo de Cristo con el propósito de nutrir y equipar a cada miembro para el servicio. Así es, pastor. Algo que estuvimos abordando durante la semana lo fue el tema de cómo yo puedo descubrir los dones que tengo. Y veíamos 3 pasos importantes para usted descubrir los dones que Dios te ha dado. Primero, pídale a Dios que te indique qué dones Él te ha dado. Recuerde que el mismo Dios que te otorgó los talentos es el mismo Dios que a través del Espíritu Santo te va a revelar, te va a indicar
qué talentos usted tiene y cómo estos pueden ser utilizados para la gloria y honra de Dios. Paso número 2, para descubrir los talentos que usted tiene, busque el consejo de líderes espirituales respetados. Busque a un pastor, busque a un anciano y dígale: yo quiero trabajar para Dios, yo no sé qué don tengo y quiero que ustedes me ayuden a identificar los dones que yo tengo. Díganme en qué área yo puedo ser de utilidad para la obra de Cristo. Y Dios, de alguna forma, va a utilizar a esos líderes para colocarte en las áreas donde tus dones puedan ser descubiertos y puedan ser de utilidad para la causa de Cristo. Por último, veíamos, una vez que Dios te ha revelado los dones que usted tiene y otras personas han validado que usted tiene esos dones, pues el último paso es comenzar a desarrollar, comenzar a utilizar esos dones para la gloria de Dios. Y uno de los temas que estuvimos abordando en esta semana tenía que ver con el crecimiento de nuestros dones. Y ahí estuvimos analizando la parábola de Mateo 15, cuando el Señor se fue lejos y llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, decíamos. Y esa parábola la hemos visto en algunas lecciones. A uno entregó 5 talentos, al otro entregó 2 talentos y al otro, un tercero, le entregó 1 solo talento. Y le dio ese talento conforme a la capacidad que ellos tenían. Notamos que cada uno de estos fue y negoció, duplicó los talentos, los dones. El que había recibido 5 y trajo 10, el que había recibido 2 trajo 4, y el que había recibido 1 solo talento simplemente escondió el mismo y no trabajó para hacer crecer ese talento. Abordamos la gran pregunta: ¿es acaso el Señor injusto porque al que tenía 5 se le dio otros 5 talentos? El que tenía 2 también recibió 2 talentos más. Y entonces esto ha traído quizás alguna inquietud entre los amigos y algunos hermanos, y dicen que Dios obra de manera injusta. No, veíamos en esta semana que aunque algunos habían recibido más, se le dio conforme a la capacidad que ellos tienen. Si este que recibió un solo don, un solo talento, pone a funcionar ese don, definitivamente que se le iba a devolver otro. Lo que pasa es que para el Señor quizás no tiene tanta importancia el hecho de la cantidad de los dones. Es muy importante para el hombre y tiene que entenderlo así. En la medida en que va recibiendo muchos talentos, pues la obra de Dios va creciendo. De igual se valora aquel que casi no tiene o que tiene un solo talento. Si lo desarrolla conforme a su capacidad y empieza a producir para la causa de Dios, esa es básicamente la idea que estábamos manejando ese día. ¿Desarrollarlo cómo? Bueno, los dones se desarrollan en la medida en que nosotros oramos, en que reflexionamos en la palabra de Dios, asimilamos el contenido de la palabra de Dios y mediante la oración pedimos al Señor que vaya transformando nuestra vida y nos dé esa capacidad de actuar en su causa. De esa manera se desarrolla el don espiritual. Muy contrario, las personas que tienen dones y no lo desarrollan, llega un momento en que esto se va atrofiando y pueden perder esa capacidad de trabajar por la causa de Dios. De ahí estamos motivando a cada creyente, a cada hermano, amigo, para que se convierta en un gran misionero, una persona que trabaja, una persona que actúa. Y en la medida en que nosotros hacemos eso, entonces veíamos en la semana que Dios va haciendo su trabajo de multiplicar esos dones espirituales. Así es, pastor. Creo que a través de estas lecciones Dios llama a su pueblo, muchos de los cuales apenas están medio despiertos, a levantarse y a ocuparse fervientemente en la tarea, orando por fuerza para servir a otros. Hoy más que nunca el Señor necesita obreros. Hay personas que están muriendo cada día sin Dios y sin esperanza, y Dios necesita personas que consagren esos dones, consagren los talentos para alcanzar a esas personas que perecen. Una de las cosas que aprendimos en la semana es que debemos ejercitar los dones espirituales. Cuando desarrollamos, cuando ejercitamos los dones espirituales, estos crecen
pero si no lo hacemos, llegará un momento que esos dones los vamos a perder. Comprendiendo este punto, amigos oyentes, es tiempo de ponernos a trabajar para Cristo. Al hacerlo, creceremos en nuestra capacidad para hacer su obra. El cristianismo, Pastor Scrogis, no es un deporte de espectadores. No, somos llamados a servir. Y aquel que nos ha llamado nos equipa para el servicio. Y bien acertadas es aquella frase que dice: el Espíritu Santo no llama a los calificados, califica a los que Él llama. En estos minutos finales quisiéramos recordar una idea importante que estuvimos manejando durante la semana. 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4 son textos claves y estamos recomendando la lectura de estos pasajes de la Biblia a manera de tarea. Porque en estos pasajes citados encontramos ejemplos de algunos de los dones que Dios colocó en su iglesia. Algunos son dones de liderazgo, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que han guiado a la iglesia de Dios a través de los siglos. Y el propósito de estos dones de liderazgo es facilitar la unidad, fomentar el crecimiento espiritual y equipar a los miembros de la iglesia para la misión. Estos mismos pasajes también nos hablan de dones ministradores, de servicio, dados a cada creyente. Y ejemplos pueden ser de hospitalidad, liberalidad, ayuda, misericordia, fe y curación. Estamos haciendo un fuerte énfasis en el de la hospitalidad. Parece como que no queremos desarrollar ese don de la hospitalidad. Muchos de estos dones son cualidades de un corazón convertido. Todos debemos mostrar hospitalidad a los demás en nuestra caminata diaria con Cristo. Cada creyente está llamado a liberar en su práctica habitual de la adoración. Las ayudas o el apoyo a los demás y la misericordia son parte de la vida de cada cristiano. Todos debemos buscar formas de bendecir y ministrar la gracia sanadora de Dios a los demás. Si esas cualidades son la respuesta natural del corazón convertido que se revelará en la vida de todos los creyentes, uno se preguntaba y podemos preguntarnos en esta ocasión, ¿por qué se consideran dones espirituales seleccionados por el Espíritu Santo para algunos y otros no? Bueno, la respuesta es simple. Mientras que todos los creyentes están llamados a revelar un espíritu amable y hospitalario en su vida, no todos los creyentes están llamados al ministerio especial de la hospitalidad. Si bien todos somos llamados a ser liberales, no todos somos llamados a un ministerio en que la libertad se convierta en nuestro medio de servicio para Cristo. La conversión trae cambios en nuestra vida. Anhelamos revelar diariamente las cualidades de una vida cristiana. El Espíritu Santo amplifica y expande esas cualidades y al hacerlo, algunas de estas cualidades se convierten en nuestro canal de servicio en la iglesia de Cristo. A veces imparte cualidades totalmente nuevas como los dones espirituales para que podamos descubrir nuestro papel más satisfactorio y productivo en el cuerpo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, esto hace que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo cierto es que vimos en esta semana que el Espíritu Santo imparte dones espirituales a todos los creyentes para edificación de la iglesia de Dios y su testimonio en el mundo. Y esto debemos procurarlos como creyente y dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas para tener bien claras estas ideas y entonces aplicar ese conocimiento al servicio de los demás que básicamente estuvimos viendo en esta semana. Así es, pastor. Y finalmente algo más que aprendimos en la semana fue que a medida que usamos los dones que Dios nos ha dado, nos ha regalado, vamos a encontrar gozo, vamos a hallar satisfacción y la iglesia de Cristo será altamente bendecida. En esta parte final te invito a consagrar tus dones al Señor a través de esta oración. Dios y Padre, gracias te damos porque nos has permitido estudiar durante toda la semana este interesante tópico de los dones espirituales.
Oh Señor, ayuda a identificar a cada amigo oyente los dones que tú les has dado. Consagra, oh Señor, nuestros talentos, nuestros dones para tu causa, y que éstos puedan ser utilizados para la salvación de mucha gente, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.